Gracias al Padre Celestial por esta reunión, que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos abra el entendimiento, nos ayude a acercarnos más a Él. Amén. Ok, en la primera parte, ¿tuvo sentido? Ok, no se sientan como que, wow, demasiada información, no me voy a recordar de todo. No se supone que se recuerden. Esa es la intención del estudio. La intención del estudio fue básicamente para que tuvieran una idea, una metodología y cómo podemos hacer las conexiones. No era para que ustedes lo captaran todo, porque ahora eso le da el deseo de querer ir a estudiar. Son diferentes metodologías. Y es algo que quiero que entiendan, que de repente no es que uno quiere darle tanta información y no es para impresionar. Es para que ustedes digan, wow, él está haciendo diferentes conexiones. Y si él lo hace, ¿cómo yo lo puedo hacer? Ok, tú lo haces de esta forma. Y ahí te da una idea de cómo pensar. Y entonces, este es un consejo para ustedes. Vamos a decir que todo este grupo hay como 5 personas que van a estudiar, dar parte del estudio el sábado. Yo le digo a mis estudiantes esto. Okay, yo le digo, ok, usted va a estudiar la porción de la semana en el contexto cultural. Usted lo va a estudiar en el contexto histórico. Tú lo vas a estudiar en el contexto del templo o convenio. Y después yo vengo aquí y yo he hecho esto con mi estudiante. Yo lo hago con mi hijo todo el tiempo. Yo le digo a mi hijo mayor que está enseñando, yo le digo, ok, Rico, este fin de semana vas a enseñar la porción en el contexto de justicia y bondad. Yo lo hice 5 años en mi página en inglés. Cada año enseñaba la Torah en una de las esferas, todo el año. Y empecé a conectar. Entonces, cuando llega el sábado o el estudio, cada persona tiene una tarea. Se han enfocado en el aspecto arqueológico, cultural, histórico del templo y traen ese aspecto a la comunidad y están trayendo algo nuevo que todos pueden aprender. Y después se cambian la próxima vez. Y así todo el mundo sigue aprendiendo estos aspectos. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Entonces, es una metodología. Cuando yo hago esto, yo tengo ¿cómo se llama eso? Que fue por ti que lo hice, por cierto. El hermano Carillo lo tenía en su estudio. Yo lo vi, me gustó, pequeñito. Y yo, wow, te llamé. Oye, ¿lo puedo? Dígame. Fíjese, sí lo he hecho. Me lo acaban de mencionar ayer. Y yo le dije, lo que pasa es que en el aspecto cultural, mucho de la gramática se cubre cuando estudiamos el aspecto cultural. Por eso fue que no lo añadí. Pero fíjese, en el futuro lo voy a pensar. También está el aspecto legal, que nunca pensamos. ¿Ok? Entonces él tenía esto, lo tenía como una, ¿cómo tú le llamas? Ajá. Entonces la tenía al frente. Y yo vine y hice 2 grandes. Y le dije, cómprate uno. Y dice, entonces lo usa. Y ahora los estudiantes míos lo están utilizando. Entonces, esa imagen la hice yo. Originalmente era esa. Esa era original. Pero mi estudiante, Antranik, de Paraguay, él empezamos a hablar un día y desarrollamos este. Yo le añadí muchas cosas, pero él me dio la idea con las esferas. Él tomó y lo hizo como ese, pero yo le añadí muchas cosas. ¿Ok? Entonces la idea es desarrollar un método de estudio que mantenga al estudiante enfocado en aprender, no discutir y argumentar y ver un video en YouTube y lo trae a la congregación. Y eso es un problema, todo el mundo discutiendo, argumentando y debatiendo, y todo el mundo se va enojado. Ese es Shabbat. Eso es para aprender, no es para debatir. Ok, entonces, la Biblia se compone de 3 cosas. Piensen esto: familia, casa y la tierra. Fácil. ¿Okay? Génesis. Adán y Eva, familia. El jardín. ¿Okay? Y la tierra. Él iba a enseñorearse de la tierra. ¿Okay? Abraham tiene una familia y tiene una casa. Entonces el enemigo quiere destruir la familia para que la familia, en su destrucción y desobediencia, tiene que ser exiliada de la tierra y la casa destruida. Adulterio destruye la familia, casa y la tierra.
y la propiedad. Fácil. Cuando tú lo ves desde ese punto de vista, es como que, ok, ¿cuál es el propósito entonces de Dios? Restaurar la familia, para reunir la casa y para regresar a la tierra. Si estudias los profetas, ese es el propósito. Israel, por favor, regresa a mí. Israel está en desobediencia, Dios quiere que regrese, arrepiéntete, para restaurar las dos casas de Israel, la familia, para que regresen a la tierra de Dios. Eso es muy importante. Eso lo aprendí yo de uno de mis maestros que se llamaba Brad Scott. En el 2001, yo fui a verlo a él en un estudio. Y él dice, la Biblia es fácil de entender. Es acerca de una familia, una casa y un pedacito de tierra. Y yo, ¡wow! Y por allá agarré por años. Yo agarré esas tres cositas y empecé a estudiar cómo Dios quería establecer una familia, casa y la tierra. ¿Okay? La Biblia es fácil. Es Dios tratando de llegar a la familia con la casa restaurada y regresarlo al jardín. Génesis comienza de la forma que Apocalipsis termina. Génesis comienza con el jardín, termina con jardín. Génesis termina con 70 almas que va al exilio. El libro Apocalipsis comienza con 7 iglesias en la dispersión Asia Menor. Génesis termina como Éxodo comienza. Génesis termina ellos yendo a Egipto en el exilio y entonces Éxodo comienza con Israel, esclavitud en el exilio. El capítulo 40 de Éxodo termina como Génesis comienza. El tabernáculo, la presencia de Dios. El tabernáculo representa el jardín, así como la presencia de Dios estaba en el jardín de Edén. Fácil. Entonces Dios no puede morar en la tierra hoy día por la muerte, pero Él ha separado un espacio sagrado, se llama el templo. El templo se convierte ahora en el microcosmo de lo que la tierra eventualmente va a ser, como la familia tiene que reunirse en las fiestas, traer su tributo al rey, hacer justicia y bondad, y después mantenerse aislados de la muerte, que no tenga conexión con la muerte. ¿Están siguiendo? ¿Están aprendiendo algo estos últimos 2 días? La idea es que podamos crecer, y créanme, familia Cariño, mi hermano Adrián, Ricardo, ellos, y estaba escuchándolo a él, y él, lleva tiempo ya 3 años. ¿Verdad que se progresa rápido? ¿Recuerda cuando te di la tarea? ¿Qué libro fue que te di? De Michael Morales. El tabernáculo prefigurado. Yo le doy, depende del tipo de persona que mi estudiante es, le doy una tarea. Le doy un libro que yo sé que le va a ayudar. ¿Verdad que te ha ayudado? Ahora, la tarea para todos ustedes es un libro que yo tengo, que se llama Justicia y Bondad, en el Antiguo Medio Oriente, en Israel, por Moshe Weinfeld. Yo lo tengo en PDF, lo voy a compartir con ustedes. No sé cómo se lo harán llegar, pero se lo doy al pastor y usted lo puede leer. Es acerca de justicia y bondad. Cuando yo leí ese libro, mi vida cambió. Entendí por qué Yeshua murió en un madero, por qué Yeshua se llama la luz del mundo, por qué Yeshua sanó al enfermo, al pobre, al necesitado, levantó al muerto y sanó al enfermo. Te explica lo que es justicia y bondad. Ok. Vamos a entrar aquí. Casi todas las historias bíblicas vas a encontrar una de esas esferas. Está convenios, justicia y bondad. Mishpat v'Sadaká. Salmo 89, versículo 14, por favor. Este café está delicioso. Y cuando este café llegue a las venas, voy a estar corriendo por aquí. Dame como 10 minuticos para que tú veas cómo me pongo. Me voy a inspirar, voy a estar inspirado, como decimos en Puerto Rico, voy a estar inspirado. 14. Dígalo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Entonces, la pregunta que yo me hice cuando leí ese versículo fue, entonces, ¿cómo Dios define su justicia y su bondad?
No yo, no la población, porque hoy día justicia y bondad se define como una persona liberal que si yo no estoy de acuerdo que él es un hombre y quiere ser mujer, o es mujer y quiere ser hombre, no estoy haciendo justicia. No, la justicia de Dios no trabaja así. Él ha definido las cosas muy claras. Hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Ok? Entonces, la justicia y bondad tenemos que definirlo de acuerdo a cómo Dios lo define, no como nosotros lo definimos. Ahora, usted tiene que trazar ese tema a través de la Biblia. Justicia y bondad. Honor y vergüenza. Déjame definir un poquito más lo que es. Déjame pasar por las esferas primero, explicar esto primero y después voy a definirlo un poco más, ¿ok? Ok. El acto de justicia, en Romanos capítulo 3 dice, porque la justicia aparte de la ley. Eso es un estudio que yo tengo en mi página, en Teshuva TV y en Tesoro del Templo, acerca de la muerte. ¿Ok? Pero el honor y la vergüenza era especialmente muy importante en la Biblia. Es un tema bíblico que tenemos que entender. Si entendemos lo que es honor y vergüenza en el Antiguo Medio Oriente, así como en el primer siglo, vamos a entender por qué Pablo hablaba un término muy interesante y por qué Yeshua también hablaba de una forma interesante y como le hablaba a los fariseos y le hablaba a los israelitas en una forma muy diferente. Ahora, en la historia de Génesis, nosotros nos encontramos de que cuando Adán y Eva están en la presencia de Dios, están desnudos pero no lo saben. Es cuando pecan que reconocen su desnudez. Y por culpa de Adán y Eva, yo tengo que constantemente comprar ropas para poder estar cubierto de mi desnudez. En la Biblia, desnudez es rebelión contra Dios. En el mundo antiguo, cuando iban de un lugar a otro cautivos, los desvestían, le ataban las manos y los pies, caminando en vergüenza por todos lados. ¿Okay? Quiere decir que por eso los profetas dicen que has descubierto tu desnudez. Eso se convierte en una expresión idiomática de rebelión en contra de Dios y quedas descubierto de la presencia de Dios. Ya no estás cubierto. ¿Okay? Entonces, cuando entendemos honor es importante. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene a un Cristo colgando en un madero. Ningún judío que observe la Torá nunca va a aceptar a ese Cristo. Nunca. Y no lo culpo. Porque la Biblia nos dice, la Torá dice que un hombre que cuelga en un madero será maldito. ¿Verdad que sí? Y a Yeshua no lo dejaron colgando en el madero, lo bajaron antes que bajara el sol. Entonces, no es maldición. Ahora, la Biblia nos dice que Yeshua está sentado a la mano derecha del Padre. Él no está colgando en un madero. Cuando un judío, y me lo dijo a mí un judío en Jerusalén, empezamos a hablar acerca de Yeshua, pasamos por una iglesia y había un Cristo colgando y él me dijo, ningún judío puede aceptar a ese Cristo, porque el que están viendo es colgado en una cruz, en una vergüenza, desnudo, con pelo largo. En el primer siglo, el pelo largo en el mundo greco-romano representaba homosexualidad o ser un bárbaro, una persona afeminada. Eso es lo que representaba. Por eso si tú ves las películas romanas, tú nunca vas a ver un romano con pelo largo. Nunca lo vas a ver. Entonces ellos visten a Yeshua, el Mesías, con una toga romana de un senador y pelo largo. Exacto. Y lo mínimo, lo máximo eran 30 días. No podía mucho tiempo. Porque era una señal de afeminado o un bárbaro. Interesante. Entonces la vergüenza y el honor era sumamente importante. Hay una historia en Lucas. Bárbaro era una persona que era cautivo, los de Alemania, que eran sí, eso mismo. Lo llevaban cautivos. No, era una persona que no tenía los mismos valores, los principios de los romanos. Ellos lo consideraban bárbaros. Por ejemplo, en el imperio greco-romano, un hombre circuncidado, mira qué interesante, el hombre circuncidado, no quiero ser gráfico ni quiero ser un poquito, pero cuando uno va a los museos y tú ves a todas las estatuas greco-romanas como no se alinea
la realidad, porque están desnudos. Y tú lo ves, ninguno está circuncidado, ¿verdad que no? Ok, en el mundo greco-romano, ellos pensaban que un hombre circuncidado era inmoral, porque obviamente se exponía el miembro. Entonces la mentalidad del mundo greco-romano era que un hombre incircunciso era un hombre moral. Pero en el mundo greco-romano, un hombre podía acostarse con un hombre y podía acostarse con una mujer, siempre y cuando era prostituta o una esclava. Y para ellos eso era legal. Si estaba casado podía hacerlo. Se consideraba algo aceptado, pero eran considerados moral porque no tenían circuncisión. Ahora, imagínate una mujer en el mundo greco-romano. Y por eso fue que el evangelio creció tan rápido, especialmente entre las mujeres en el mundo greco-romano. Porque no había un tipo de equidad. Entonces, la mujer ve que la cultura dice, esos hombres judíos son bárbaros y son inmorales porque tienen circuncisión. Pero ellos guardaban Torah, eran fieles a sus esposas, siempre se enfocaban en la familia, no se acostaban con otras mujeres y siempre estaban enfocados en crear los hijos. Y ven a su esposo, que es incircunciso, que es de acuerdo a la cultura moral, se acuesta con otros hombres, se acuesta con otras mujeres. ¿Cuántos de ustedes no sabían ese pedacito de información? Había un tipo de procedimiento quirúrgico que se llama epispasmos, en la cual ellos procedían a revertir la circuncisión de los judíos helenistas, para que los judíos helenistas pudieran entrar a los saunas y a los gimnasios. Eso sí son ganas de ser griego. Todo esto es parte de la historia. Todo esto es parte de entender a Pablo en el mundo greco-romano. ¿Ve? ¿Pueden decir amén una vez, por favor? Ya voy a mitad. Ya voy a mitad. Si no duermo esta noche es culpa suya. Gracias, hermano. Vamos a buscar en Lucas. No recuerdo exactamente ahora el capítulo. I think it's chapter 12 or 13. I can't remember. Pero está hablando de la mujer que estaba encorvada por 13 años, 18 años. ¿Alguien que se recuerde de eso? ¿Alguien lo puede conseguir? ¿Alguien sabe dónde es? Cuando estaba en la sinagoga. Lucas 13. Thank you so much. Ese es, Lucas 13. 11 o 13. Ese. Ahí está. ¿Puede leer, por favor? Oigan, bien interesante. Esto es exactamente clásico, honor y vergüenza, lo que se llamaba... I'm thinking of the word. Dame un segundo. Se llama Challenge and Repose. Challenge and Repose es como un reto y réplica. Reto y réplica. Todo el mundo practicaba esto en el mundo greco-romano. ¿Ok? Bien importante. Si tú entiendes lo que era honor y vergüenza en el primer siglo y conoces los grupos en Israel, sabes que el líder de la sinagoga era de la casa de Shammai y no de la casa de Hillel. Habían dos casas de estudios. Casa de Shammai, casa de Hillel. Hillel era más abierto a algunas cosas. Shammai era bien estricto en otras cosas. ¿Ok? Ok, lee. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ok, porque consideraban orar por los enfermos un acto de trabajo. Entonces, mira qué interesante que entendiendo los grupos de estudios, yo sé que ese hombre se enojó porque en Israel los líderes de sinagoga no había mucha gente. No es como hoy que todo el mundo es un maestro en YouTube. ¿Okay? En aquel tiempo tú tenías que tener preparación, respeto y honor de la comunidad para que te consideraran a ti un rabino.
Ok, entonces, cuando vemos aquí, él es de la línea de Shammai. ¿Cómo yo lo sé? Porque la línea de Shammai no permitía que se oraran por los enfermos los sábados. La línea de Hillel sí lo permitía. Ok, entonces, cuando él ve que esta persona que no es líder de la congregación se levanta y sana en el Shabbat, le está quitando a él el honor. Entonces comienza lo que se llama un reto y réplica. En otras palabras, Yeshua reta la autoridad del líder porque está limitando el reino de Dios y lo que Dios puede hacer en el sábado. Ahora él tiene que responder. Y él responde diciendo, ¿por qué no lo haces en el sábado? Yeshua, que no lo hagas en otro día. Yeshua ahora lo va a otra réplica y le dice, pero el versículo 15, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Como quien dice, a ti te interesan más los animales y después tú tratas el animal bien en el Shabbat, preservar la vida del animal, que tome agua, que comen, que lleve, que hagan sus necesidades. Y después, pero mira cómo él presenta a esta mujer. Recuérdate, en el versículo 10 y 11 es una mujer encorvada. En el versículo aquí ahora dice, y esta que es hija de Abraham. Hay dos tipos de honor. Está el honor adscrito y el honor adquirido. El honor adscrito y adquirido. Por ejemplo, Aarón adquirió un honor cuando fue nombrado un sumo sacerdote. Sus hijos, tienen ahora ese honor adscrito. Ellos heredaron esa posición y no importa en qué tiempo vivan, ellos tienen el honor de ser hijos de Aarón. ¿Me están siguiendo, no? Es como una persona millonaria aquí en Monterrey, aunque su hijo sea lo peor del mundo, como es hijo de un billonario, pues le dan un honor aunque no sirva para nada. El mejor ejemplo es el hijo de mi presidente. Qué vergüenza ese tipo, pana. Igualito a su padre. Lo puedo decir yo porque es desafortunadamente mi presidente. Lo peor en la historia del país. Espero que lo arresten pronto. El más corrupto, y va a pasar. Va a ocurrir. Oren por nosotros. Oren por nosotros. Porque se va a poner difícil. Sí es. Sí es. Entonces mira lo que dice él. Viste, hasta política les hablé. Para que no digan. Sí. Notaron que no puedo hablar de su política. Yo no soy mexicano. Para mí sería falta de respeto hablar de su política. Porque soy en tu país, el cabrito es bueno, barbacoa es deliciosa y me trajeron café. Así que ustedes han hecho un acto de justicia y bondad. Así yo tengo que ser recíproco y hablar con respeto. Y prefiero hablar más de mi presidente, que se lo merece, que hablar más de su país. Eso se llama honor. ¿Me están siguiendo? Eso es algo que después que yo lo entendí, mi vida cambió. Porque ahora no tengo que competir por el honor. Dios nos da el honor. Está de parte de nosotros mantenerlo. No tengo que pelear contigo ni contigo. Por eso yo te escucho. ¿Dónde están los muchachos? Cuando me hicieron las preguntas, te escuché. ¿Verdad que sí? Porque es un joven que quiere hacer preguntas. ¿Qué edad tú tienes? 20. Cuando yo tenía 17, yo empecé a hacer preguntas a un maestro y me echó al lado como si yo no era importante. Eso a mí me marcó. Yo espero que el tiempo que nos damos y compartir contigo, estés de acuerdo o no, no importa. Pero que entiendas que tú eres tan importante como cualquier otra persona. Y eso es importante que saber. Porque eso marca a la persona de que somos todos uno en el Mesías. Y que todos tenemos un rol. El tiempo que yo te dedico, sea 1 minuto, 5, puede impactarte en lo positivo o en lo negativo. Espero sea positivo. Imagínate que en 5, 10, 15 años yo esté sentado aquí escuchándote a ti. Ese es mi propósito. Que podamos compartir la información. Que algún día, cuando ya yo no pueda hacer esto, que pueda escuchar a los jóvenes enseñar y mirar y decir, wow, qué honor poder escuchar a ese joven cuando lo conocí a los 20 años. Porque en la iglesia no lo hacen. Al joven lo descartan. Y yo no puedo hacer eso.
¿Me están siguiendo? Importante, honor. No importa qué sea la edad, se honra a la persona. Y esa persona siempre va a ser recíproca contigo. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice. Y esta es, a esta que es hija de ¿quién? Que a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, no se le debía desatar a esta ligadura, de esta ligadura en sábado. Al decir él estas cosas, se avergonzaron. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto la palabra avergonzar en ese texto? Se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, porque él ganó el reto y la réplica. El pueblo le dio a él el honor porque él levantó el honor de una mujer marginada, de una persona que nadie consideraba que tenía derecho, una mujer. Y Yeshua le dijo, ella es una hija de Abraham. Ella no es cualquier persona. Ella se merece respeto y se merece que tú la cuides más que tus animales. Ese es el carácter del Mesías. Eso es lo que Dios hizo a través de él. Restaurar nuestro honor de sacarnos de la muerte a la vida. Ese es el honor que tenemos nosotros. ¿Cómo le vamos a pagar a él ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros para pagarle a Dios una deuda que es imposible pagar? Él te dice, obedece mis mandamientos. Camina como mi pueblo. Y cuando te pregunten, dile quién yo soy. No es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Porque queremos entender algunas cosas que no podemos. No es que no quiero saber. Esas preguntas son bien... Antes yo me volvía loco, trataba de buscar. Llegó el momento que yo dije, ok, voy a decidir a caminar lo que entiendo y siguiendo abriendo la mente para entender más. Pero hay otras personas que se enfocan en lo que no pueden entender. Es lo único que quieren saber. Entonces inclinan su oído en las personas equivocadas. Estos versículos son versículos clásicos de lo que es honor adscrito, honor adquirido, honor y vergüenza. Te voy a enseñar otro. Cuando Herodes mató a Juan el Bautista, no recuerdo ahora mismo. No tengo mi Biblia que yo conozco todo. Esta Biblia no me habla bien a mí. ¿Qué capítulo es? Juan algo creo. Dale familia, let's go. Marcos 6, eso, está contratado. Marcos 6. Eso. El rey Herodes se enteró. Hay una referencia de ¿verdad? ¿Hay otra referencia? Mateo 14. Ok, este es. Ok, recuérdate, vamos a regresar a lo que es justicia y bondad aquí. Este capítulo específico tiene que ver con justicia y bondad. El rey de Israel, de acuerdo a 2 Samuel, cuando Dios puso a Salomón y a David en el reinado, era para ejecutar justicia y bondad, para hacer actos de justicia. Lo que Yeshua hizo cuando él citó Isaías 61, versículos 1 y 2. Ok, entonces, el rey de Israel se supone que sea la imagen de Dios, la justicia de Dios. Que sea un hombre justo, fiel a Dios, porque Él es el príncipe de Dios en la tierra y representa la soberanía lo que es el soberano. ¿Alguien me puede ayudar con esto? El tape. No creo que se está pegando, pero a ver si me ayuda. ¿Tiene otro? Pégalo ahí. Gracias. Ok. Entonces, hágalo de nuevo porque después no puedo virar la cabeza. Estoy así. Ayúdame un poquito arriba. Sí. Gracias. Entonces, Mateo capítulo 14 era, ¿no? Versículo 1 en adelante. Vamos a pensar. El rey de Israel se supone que sea un facilitador y que haga justicia y bondad. No ser un opresor. Y del versículo 13 al versículo 30, del 13 al versículo 21 va a haber un contraste entre Yeshua. Léelo, por favor. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Yeshua y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado
los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. El rey de Israel, que se supone que sea fiel al convenio, él no es de la tribu de David, es Herodes. Él es edomita, pero él se convirtió al judaísmo. Entonces, en vez de él ser fiel a la Torah, él está matando a Juan el Bautista porque Juan el profeta, un sacerdote, le dice que está en adulterio. Oprime a un sacerdote de Israel matándolo. No fue cualquier persona, fue al hijo de Zacarías, un sacerdote, un mensajero real de Dios, un sacerdote. Que eso es afrenta a la autoridad de Dios. Siga. Y Herodes, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Ok, aquí establece un principio muy importante de convenio, lo que es un juramento. Cuando un rey hace un juramento, ni el mismo rey puede romper su juramento. Por favor, entiendan eso. Ahora, eso explica, paréntesis, eso explica el por qué Dios amó tanto a Abraham. En Génesis capítulo 14 y capítulo 15. Uno se pregunta, ¿pero qué le vio Dios a Abraham? En el capítulo 14 estamos viendo la historia de Abraham cuando se encuentra con los reyes del valle y se encontró con Melquisedec. Hay convenio, comieron pan y vino. Entonces después él se encuentra con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma quería darle un tributo a Abraham, un regalo a Abraham. El problema es que ya él había hecho convenio con el Dios de Israel. Él no podía tomar un tributo de otro rey. Hubiera sido traición. Y en el capítulo 14 dice, Abraham dice, no, porque yo he levantado mi mano en juramento de que no tomaría nada de ti. Y después que eso ocurre, Dios le dice, y después de estas cosas, Dios le dijo a Abraham, yo seré tu escudo y tu baluarte. Y le dio el convenio, y le dio la tierra, y le dio un hijo. Le dio la tierra y la familia. Porque guardó un juramento a un Dios que nunca había visto. Ok, paréntesis bueno, ¿verdad? Un amén. Yo me voy para casa ya. Ya me voy. Ya mañana me voy tranquilo. Le voy a decir algo, la he pasado muy bien con ustedes. He disfrutado mucho su amabilidad, especialmente el respeto. Yo, tristemente, hoy día hay mucha gente que lo que hacen es debatir, argumentar, y ustedes han sido tan amables conmigo, me han dado la oportunidad de poder compartir. Estén de acuerdo o no, me están escuchando, y quiero agradecerles por eso. Por eso les quiero dar lo mejor. Estoy haciendo lo posible para compartir lo más que yo pueda, porque me siento agradecido de que ustedes, sin conocerme, me dan la oportunidad, y los que me conocen hacen un gran esfuerzo de venir tan lejos para escuchar. Y por eso, mientras eso ocurre, yo le voy a dar lo mejor. Es más el respeto, no es que estén de acuerdo. Y eso lo aprecio mucho, pastor. Thank you for such respect. I'm very humble by that. Y cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarlos a ustedes, cuenten conmigo. Yo lo que quiero es ayudarles. Yo no estoy tratando de que tienen que venir bajo mi cobertura o que yo soy esto. No. Mi nombre es Rico. Me llamo Rico. You know? Ahora, Hernán Cortés Colón. Entonces, pero lo único que pido es que si me hacen una pregunta o tienen un comentario, no voy a aceptar críticas de sus líderes. Porque entonces no está bien que yo venga y después me den crítica de sus líderes cuando yo no estoy aquí y yo no conozco a ustedes bien, ni a él tampoco. Yo quiero colaborar para ayudarlo a los dos. Si tienen alguna crítica o necesitan algún consejo, pues yo se los doy. Pero no para crear enemistad entre ustedes y sus líderes, sino para colaborar, unirlos más. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, siga leyendo, por favor. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha.
y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Yeshua. Ok, ahora vemos el rey de Israel, honor y vergüenza, ¿verdad que sí? Honor y vergüenza. Entonces, y justicia y bondad y convenio. Vimos todos los elementos en esta historia, porque el rey hace un juramento y bajo las condiciones de un juramento, ya con su palabra él no puede ir atrás. Eso tiene elementos de convenios. La justicia y la bondad está oprimiendo a un hombre inocente porque él está en pecado, él está en vergüenza. ¿Ok? Ahora, mira el contraste. Porque por mucho tiempo yo estudiaba esto y decía, pero es que no tiene lógica. Yeshua no se preocupó por Juan el Bautista, era el primo. Pero es que el escritor está tratando de enviar el mensaje basado en el contexto cultural de lo que es el rey opresor al rey que Dios envió. Y el contraste que lo que hace uno que no es parte del pueblo, que fue injertado al pueblo, que se convierte en un opresor, versus el rey que Dios va a poner y cómo él debe manejarse con el pueblo y las necesidades del pueblo. Observen, dice el versículo 2:13, dice, cuando Yeshua oyó esto, se retiró de allí a una barca en un lugar desierto a solas. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y al salir él vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. El rey de Israel por lujuria mató a un profeta de Israel. Y el Mesías respondió ¿cómo? Con pasión, con misericordia, con bondad, justicia y bondad. Y dice, al caer la tarde, el versículo 14, ¿lo puedes leer por favor? Y saliendo Yeshua vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yeshua les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Entonces estamos viendo el contraste. La historia comienza con Herodes, un rey que tiene toda la autoridad, todo el poder, pero no fue puesto ahí por Dios, fue puesto ahí por el romano, por el emperador romano. Un hombre opresor que ataca a los profetas de Dios. Una afrenta a la autoridad de Dios, porque Dios estableció a los hijos de Aarón como sacerdotes y no se pueden tocar. ¿Ok? Y inmediatamente el contraste de el que fue puesto por otro rey al que Dios ha puesto como el futuro rey. Y la actitud de ese rey que Dios ha puesto. Quiere decir que este acto de justicia revela el corazón de Dios y el mensaje de justicia y bondad que Yeshua citó en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Él me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Ese es el mensaje que Dios envió a través de su Hijo. Restaurar el reino con justicia y bondad, porque el rey de Israel era un opresor. El emperador de Roma era un opresor. El Israel está dando tributo al emperador de Roma en vez de dárselo a Dios. Hay traición. Y Dios dice, yo necesito restaurar mi pueblo. Yo necesito que ellos vean mi justicia. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de mi hijo. ¿Quién mejor que mi hijo que conoce mi carácter? Justicia y bondad, honor y vergüenza. Y aquí estamos viendo a lo que es convenio y todo esto. Los temas están aquí en una historia bíblica. Están viendo cómo podemos conectar estos puntos. Nueva creación. ¿Qué tiene que ver una nueva creación? Es cuando vamos de un estatus al otro. Si vemos las esferas en verde y roja, ¿ok? La verde es pureza ritual y pureza moral. Dentro de las esferas está la vida, el orden, Edén y santidad. Hoy día todos nosotros estamos en la esfera de la muerte, en el caos, la muerte, rebelión y exilio. Pero a través de Yeshua somos una nueva creación. Estamos en este mundo,
pero no somos de este mundo. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros porque hemos confesado que Yeshua es nuestro amo y que Dios lo resucitó a los muertos y seremos salvos. Vamos a Romanos capítulo 10. Te voy a mostrar honor y vergüenza en esos versículos. Ya me está trabajando el café. Capítulo 10, versículo 9 en adelante, por favor. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sigue. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No será qué? Avergonzado. Yo estoy seguro que el 90% de ustedes nunca continuó leyendo más allá del versículo 9. Y no vieron que lo que Yeshua está haciendo a través del poder de Dios es restaurar el honor que Dios le dio a Adán de poder vivir para siempre. Que él por el pecado fue exiliado a la esfera de la muerte. Y por eso profanó la tierra. Entonces, el templo te enseña, el templo te va a enseñar, ahí está, el templo te va a enseñar a ti lo que es la esfera de la vida, el templo. Se supone que la ciudad de Jerusalén no permita leproso dentro de ella, mujeres en su estatus de impureza en esos 7 días. Una mujer que da luz no puede entrar allá al templo por 30 o 40 días, no recuerdo, 60, depende si es varón o niña. ¿Okay? Un leproso no podía entrar. Una persona que tuvo una descarga seminal no podía hacer el servicio. ¿Por qué? La impureza ritual, porque tenía conexión con muerte. ¿Okay? Por cierto, ellos pensaban en el antiguo Medio Oriente 2 cosas. Que la mujer que tenía su estado de impureza, su estado de periodo, era porque estaba teniendo sexo con demonios. Increíble. ¿Okay? Que tenía un ataque de demonios. Eso es lo que creían. El hombre que tenía una descarga seminal, ellos pensaban que estaba teniendo sexo con espíritus inmundos. Entonces, en el templo Dios le dice a los sacerdotes, si tienes esto, eres impuro por hoy para oficiar en el templo. No lo hagas para que después no digan que hay rituales de fertilidad en el templo. Y la mujer con estado de impureza no son los demonios atacándote. Es tu función como mujer que Dios creó. No te preocupes, 7 días después puedes subir al templo, no hay ningún problema. Entonces, mira qué interesante la sabiduría de Dios, se me ocurrió ahora mismo, así que tenga paciencia. El café, ¿qué? ¿Por qué el mandamiento de las fiestas es para los hombres y no las mujeres? Para subir a Jerusalén. Peregrinación. Ajá. Exacto. Los estudiantes son espectaculares, Dios mío. Muy orgulloso de ustedes. Gracias. No estoy loco. A veces yo hacía un estudio, ponía el estudio y yo decía, ¿me estará viendo la gente? No, es bien solo. Uno estudia hora a hora, uno hace un estudio, lo pone en el internet y no estoy mirando cuánta gente lo ve porque en realidad no ve mucho como uno piensa. Pero a los locos lo ven muchos. Y yo digo, ¿por qué pasó? Y a veces yo digo, ¿estará viendo la gente? Y cuando ustedes vienen a estas reuniones me hacen sentir como que, wow, ahora me voy a mi casa y estoy feliz de grabar el miércoles porque sé que le va a ministrar a alguien. Esa es la idea, ¿no? Ok, entonces, el mandamiento es que el hombre tiene que subir, pero la mujer no está con ese mandamiento. Ella va a subir, pero no tiene que subir. Imagínate con 5 o 6 hijos. 5 o 6 hijos subiendo. Si Dios le dice a la mujer que es un mandamiento que tú subas con tu esposo a las fiestas de peregrinación y ella cae en su estado de impureza mensual y no puede subir el mandamiento, te está protegiendo, te está ayudando porque Él conoce que tú tienes una función y un propósito y que funcionas. Es al revés de lo que se piensa. Ajá. Es que Dios, como al hombre sí le da el mandamiento de la mujer, no, o sea, hace distinción, pero es al contrario, es el amor de Dios protegiendo a la mujer. Imagínese la carga, usted con 5 o 6 hijos, cargando a esos muchachos subiendo la montaña. Me deleito en el Señor y tú, Dios mío, tengo 10. ¡Guay!
Y Cava de la Luz también es un problema. Le da la cuarentena para que se enfoque. Créame, estoy entendiendo lo que es eso, Dios mío. Uno no duerme ya. Mi vida cambió en un día. ¡Pum! Y mi esposa. Impresionante. Nosotros pensábamos que íbamos a ser abuelitos. Los hijos venían con los nietos. Y llévatelo ya. Ahora no, ahora viven con nosotros. A todas horas estamos dándole bebé a la nena. Es que es bella, se parece a su abuelo. Yo pensaba que usted y yo éramos así de cerca. Ok, entonces, nueva creación. Cada vez que en la Biblia se encuentra lo que es una separación de agua y tierra, hay nueva creación. Ok. Yeshua nos dijo a nosotros, Él nos dijo a nosotros que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Ok, entonces, Pablo entraba a la sinagoga y él enseñaba muerte y resurrección del Mesías de acuerdo a las Escrituras. Pero ¿dónde se encuentra literalmente donde dice en la Torá, los 5 libros de Moisés, que uno muere y resucita? Vas a morir y resucitar. Ningún lugar. Entonces, ¿cómo ellos creían en la resurrección? ¿Y cómo podemos probar que Yeshua sí va a resucitar de acuerdo a las Escrituras? Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Pablo iba a una sinagoga, abrían el rollo de la Torá y el de los profetas y empezaba. Ahí. ¿Podemos hacer eso nosotros? Tenemos un gran problema. Nuestra función es hacer lo que Pablo hacía. Cuando yo entendí eso me dio miedo. ¿Cómo yo puedo estudiar la Torá y decir que soy maestro de la Torá y no puedo entender y buscar donde Yeshua es profetizado para morir y resucitar? Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 3. Deja ver si consigo este PowerPoint. ¿Puedes leer, por favor? Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ok, ya. Léelo de nuevo. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ok, al 17 día del séptimo mes, ¿verdad? Sí. Ok, los muchachos que estudian conmigo no lo digan, porque ustedes lo saben. Pero a los hermanos que están viendo ese verso, ¿qué tiempo del año es? ¿Qué? Octubre, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Ok? ¿Cuántos calendarios hay en la Biblia? Dame un segundo, ya te voy a enseñar. 4. Dame un segundo. Esto es importante. Ok, en el mundo antiguo, no lo encuentro. Yo creo que está aquí. En el mundo antiguo, a ver si está acá. No lo encuentro cuando lo necesito. Ok. Calendars, ya va. Calendars. No. En el mundo antiguo, descansar, y descansó el arca, ¿verdad que sí? Es una expresión idiomática para reinar. Entonces, no lo encuentro, Dios mío. ¿Dónde estará ese calendario? Tú sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? A ver si lo puedes buscar. Temple of Mythology. Tengo que conseguirlo. Me molesta cuando no consigo las cosas. No. Methodology. Ok. Hay 4 calendarios en la Biblia. Está un calendario que es agrícola.
el calendario agrícola, que es acerca de las fiestas. Comienza en Nisan, el mes de Nisan. Está el calendario civil, que comienza en el mes de Tishri. Por ejemplo, el jubileo y el año sabático comienza a contarse desde el mes de Tishri. Apunten esto. Desde Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 11. El calendario que se usa es el civil de Tishri. ¿Lo tienes? Sí, no, pero ahí tengo una imagen. A ver si la puedo buscar en el internet. A lo mejor está allá. ¿Ok? Que no la puedo conseguir ahora porque... Entonces, si ven la imagen va a tener más sentido. Pero de Génesis 1 a Éxodos 11, estamos utilizando el calendario civil. ¿Perdón? No, es una imagen que yo tengo. Esa puede trabajar, pero es otra imagen que tengo que no la encuentro aquí ahora. Ok, entonces, Tishri, el mes de Tishri, es que estamos entrando ahora mismo. Estamos entrando ahora mismo para Yom Teruah, que vienen 2 semanas, y después Yom Kippur. Estamos como a 2 semanas del mes de Tishri. Entonces, el calendario, los jubileos se declaraban en el día de expiación, después del servicio de expiación. ¿Ok? Entonces, de Génesis 1 al 11, usaban el calendario civil, en lo que tú ves en la Biblia. Del capítulo 12 hasta el libro Apocalipsis, todo profético se alinea con el calendario agrícola. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, agrícola. El libro de Éxodo dice que tabernáculos es la salida del año. ¿Sí? Es la salida del año agrícola. ¿Me siguen? Entonces, cuando Noé existía el calendario agrícola ordenado por Dios para Israel. ¿Sí o no? No, porque la nación no había sido establecida. Ellos están siendo regidos por el de Tishri. Tishri es el primer mes del año civil. El 7º mes del año civil es Nisan. Repitan conmigo. Tishri, primer mes del año civil, y Nisan es el 7º del calendario civil. Nisan es el primer mes del calendario agrícola. Y Tishri es el 7º mes del calendario agrícola. Un poquito confuso, pero no puedo hacer más nada al respecto. ¿Ok? Entonces, lee el versículo de nuevo, por favor, más suavecito. Y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ok, los que estudian conmigo no digan nada. Ok, ¿qué ocurrió ese día en la historia de la humanidad? ¿Qué ocurrió el 7º mes del calendario civil, que es el primer mes del calendario agrícola, el día 17 del mes? ¿Qué ocurrió en la historia de la humanidad ese día? Así como los días de Noé, así será. ¿Qué ocurrió en ese día? La resurrección del Mesías. Ni un aleluya. La resurrección del Mesías es lo que se está hablando. Por eso Yeshua dijo, así como los días de Noé, una gran tribulación en la cual hubo juicio divino, entonces Dios declaró victoria sobre los justos, Noé y sus hijos, porque la injusticia ya había sido quitada por la lluvia, y Dios había vencido el ¿qué? El caos, que es la ¿qué? Que es el ¿qué? El mar. Y cuando las aguas se dividen, entonces el barco, el arca, cae ¿donde qué? En una montaña, en el día que en el futuro el Mesías iba a resucitar. Ahora, léete el versículo 14, por favor. El 13 creo que es. Cuando también los apóstoles le preguntan a Jesús que cuándo va a ocurrir eso, y le
Es lo mismo, juicio divino. Si usted estudia la historia de Noé, lo que está ocurriendo con Noé está ocurriendo ahora mismo. Es lo mismo. El caos, la injusticia, la opresión, la violencia, todas estas cosas, el amor de la gente. Exacto. Eso fue una tribulación. Y fueron salvos a través de la tribulación. En Egipto fueron salvos a través de la tribulación. También. Ok. Léelo, por favor. Y sucedió que en el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Ok, una nueva creación. ¿Qué mes fue? El primero. El primer mes, el primer día. ¿Qué mes se está hablando ahí? Tishri. Tishri. ¿Qué ocurre en el mes de Tishri el primer día? Yom Teruah. El día de trompeta, ¿no? Ok, es interesante. El día de trompeta tiene como 8 nombres. Te voy a citar 3. Yom Hadin, Yom HaKiseh y Yom HaZikaron. El día de remembranza, el día de juicio y el día del entronamiento. ¿Ok? Hay una nueva creación. Las aguas se separan y las trompetas se tienen que sonar en ese día. ¿Es interesante? No, eso no es. Las trompetas tienen que tocarse en ese. Es un mandamiento de escuchar las trompetas para recordar el día de remembranza. ¿Recordar qué? Yo le pregunté a un rabino, ¿qué estás recordando? Anilo Yodea. No tengo la menor idea. No, estamos recordando cuando Dios fue entronado en la tierra después del caos y cuando venció la muerte. Y ocurre en el año 6601 de la vida de Noé. Ya entramos al 7700 años. El Mesías viene al final de 6000. No. Y la era mesiánica ocurre en el año 7000. Es la profecía acerca de la segunda venida del Mesías. Cuando sonamos la trompeta, estamos recordando el entronamiento de Dios. ¿Qué hizo Noé cuando bajó del arca? El altar. ¿Construyó un templo? Sí, el altar. Porque la tierra era el templo de Dios. Todo fue renovado de nuevo. ¿Ok? ¿Y qué fue lo segundo que hizo? Sembró una viña. ¿Se convirtió en un jardinero? No. Se convirtió en un jardinero. Y después Dios hizo un convenio con él y le dice, fructifícate, multiplícate y fructifícate. Lo mismo que le dijo a Adán. Ya, un momentico, quiere decir que Noé es una figura de Adán. Y que después que salió del barco, después del juicio divino, va a haber un altar. Después del altar va a haber un viñedo. ¿En donde? En la tierra. La familia fue restaurada, la tierra fue restaurada y la casa fue restaurada. Nueva creación. ¿Valió la pena manejar 12 horas? Estoy trabajando fuerte porque no quiero que digan, yo viajé 12 horas para escuchar a ese tipo. No, en serio. A mí me da miedo cuando la gente dice, mire hermano, yo viajé 10 horas para verlo a usted. Yo digo, ay Dios mío. Le da a uno miedo porque imagínate que, no, en serio. Yo he viajado a lugares y cuando voy a escuchar a la persona digo, Y yo me da miedo. ¿Tú sabes lo que es manejar 12 horas diciendo, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? Gracias, mi hermano. Por lo menos mientras yo no estoy acá. Ok. Caos y orden. Caos y orden. Dentro de la esfera hay caos y también fuera de la esfera hay caos. ¿Por qué lo puse adentro y fuera? Porque en el mandamiento hay bendición y maldición. Dios no se sienta en el trono con un látigo. Ese no es el Dios que yo sirvo. Él no es un opresor. Dios dice, pongo delante de ti la vida, la bendición, la muerte y la maldición. Escoge la vida. ¿Qué? Para que vivas. Él es justo, Él es fiel, Él es bueno, Él es santo. Yo amo a mi rey con todo mi alma. No puedo explicarte cómo yo lo amo. Entonces, cuando uno desobedece el mandamiento, va a haber consecuencias de la desobediencia. Pero eso es por cosas que hacemos involuntariamente, pues nos podemos arrepentir. Pero el caos
fuera de la esfera es el caos que este mundo vive. Es interesante que toda persona allá afuera que está buscando establecer una familia, ese es. ¿Me lo puede enviar? Está buscando una familia, comprar un pedacito de tierra y hacer una casa. Pero lo hacen sin los valores de la palabra. Entonces, causa problemas. ¿Me lo enviaste aquí? Me va a hacer trabajar, Entonces, el caos que está en el mundo es la forma que nosotros, ¿ve? Ese es. Esa es la imagen que quería que vieran. El Nisan es el primer mes del calendario. Tishri es el séptimo. Pero si tú cuentas de Tishri, contando el 7, Tishri, Elul, Av, Tammuz, perdón, al revés. Tishri, Chesvan, Kislev, Tebet, Shevat, Adar, Nisan. 7 meses. Si cuenta de Nisan, contando Nisan, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. ¿Ve? ¿Están conmigo? ¿No lo seguiste? Okay. El primer mes del calendario civil es el séptimo mes del calendario agrícola. No te preocupes, sigue escuchando, vas a verlo. ¿Me están siguiendo? Entonces, el caos que el mundo da, ese caos que el mundo da te guía a la muerte. El caos de ese mundo te guía a la muerte. Ese es un caos diferente. Entonces, está la muerte, está el caos, rebelión y exilio. Entonces, ¿cuántas historias? Dame una historia bíblica. Cualquier historia bíblica. Una historia bíblica. Dame un relato bíblico. ¿Cuál usted dijo? Ok, José el soñador. José le quisieron dar la primogenitura. Y era legal porque él era el primogénito de Raquel, no el primogénito de Lea. En el tiempo de Jacob, el padre podía elegir a quién le iba a dar la primogenitura. Después, más tarde, cuando la Torah fue dada al pueblo de Israel, Moisés dijo que no. Hicieron una enmienda. Dijeron, no vamos a hacerlo de acuerdo a la cultura del momento, lo vamos a hacer de acuerdo a los estatutos de Dios para no oprimir a la familia. Entonces, cuando José recibe la primogenitura, él no supo manejarlo, estaba inmaduro, ¿verdad que sí? Los hermanos, la casa, quiso matar a su hermano. ¿Okay? Opresión, oprimiendo a su hermano. ¿Nunca se han preguntado por qué tenían hambruna? Una casa disfuncional. La casa de Israel es una casa disfuncional. Entonces, quieren matar a José. José habla en contra de sus hermanos. Lo lanzan en el pozo. Judá, Rubén y los hermanos querían matarlo. Es interesante que en la historia de José, si tú ves el capítulo 39, le ponen más énfasis a las vestimentas de José que a José hice en tirarlo en el pozo. Las vestimentas de José es el punto principal. Pero la túnica ¿de qué? No dice de muchos colores en el hebreo. No lo dice. Es una de manga larga. Pero cuando yo estudié el Antiguo Medio Oriente, entendí que la vestimenta que él tenía era una vestimenta de honor distintiva para el primogénito. Entonces estaban peleando por el derecho de la primogenitura. Eso es exactamente lo que hacen hoy día en el judaísmo. Rechazan al primogénito de la creación para aceptar otra cosa. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué ocurre? La opresión a su hermano guía al exilio y a la vergüenza. ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre con la familia cuando lanzaron a José en el pozo? Por cierto, estaban comiendo mientras él estaba en el pozo. Cuando Yeshua lo metieron en el sepulcro, estaban comiendo la cena de Pesaj mientras él estaba en el sepulcro. Rechazaron al primogénito de la creación. El mismo patrón. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, cuando ellos van a buscar a José al pozo, no lo encontraron. Así como no encontraron a Yeshua cuando buscaron en el sepulcro. Fue vendido a las naciones. Allá él le cambiaron la identidad, cambiaron todo. Entonces, Dios es un Dios de convenio.
¿Ok? José se convierte en una persona, un representante, un mensajero. Entonces, a través del convenio que hizo con el faraón, el faraón hizo convenio con él, hizo justicia y bondad a toda la humanidad. José, él fue entronado para ser un virrey. Entonces, él trajo honor a la casa de faraón y honor a su casa, aunque fue oprimido por sus hermanos. Porque hubo una nueva creación. ¿Dónde hubo la nueva creación con José? Cuando está en la cárcel, que lo llamaron, le raparon todos los pelos de su cuerpo y lo bañaron. Eso es un ritual de transición de estatus. Él fue de la cárcel, de la cueva, de la muerte, a la presencia del rey. Un estatus completo. Lo mismo con Yeshua. Fue de la muerte, una nueva creación, y fue a la presencia del Padre en el cielo. El mismo patrón. Entonces estamos viendo una nueva creación. Caos y orden. A través de lo que le hicieron a José, trajo caos y hambruna a la familia, que causó que ellos buscaran pan en las naciones. Por eso hay una profecía que dice que ellos buscarán pan entre las naciones. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra el Mesías hoy día escondido? Entre medio de nosotros. Que se llama Jesús. Que lo ven como un griego. Que no guardan las fiestas. Él se casó con una hija de un sacerdote. Él vivía en Egipto, parecía Egipto, hablaba como un egipcio. Los hermanos lo reconocieron. Los judíos no nos reconocen. ¿Y quién vino para interceder y ser el mediador entre la familia? José y sus hermanos. Benjamín, el hijo de la mano derecha. Y da la casualidad que Yeshua es el hijo de la mano derecha de Dios. Interesante. Entonces, estamos viendo el patrón como Dios a través de su convenio con Israel, Abraham, Isaac y Jacob, aunque la familia es disfuncional, hicieron injusticia a José. Pero como José es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, Dios tenía el plan de hacer que honrarlo en medio de las naciones, así como todo el mundo ha honrado a Jesús entre medio de las naciones. No obedecen su mandamiento, pero lo han honrado. De tal forma que a veces quitan al Dios de su trono y lo ponen a él. Pero en la historia nunca él pidió estar en el trono de Faraón. Ni Yeshua tampoco. ¿Okay? Entonces, en esta historia de José vemos la reconciliación. La reconciliación es de llevarlos ahora al espacio sagrado. José ahora los perdona y los trae a Egipto y los protege en el medio de la dispersión. Quiere decir que por el vínculo del convenio que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, aunque él fue humillado, oprimido y trataron de matarlo, por virtud del convenio, él extendió justicia y bondad a sus hermanos, les dio honor en Egipto. Se convirtieron en una nueva criatura porque ahora no son solamente israelitas, ahora son hebreos, ahora son parte importante del pueblo egipcio. Allá estaban en el medio de un orden. Por cierto, crecieron tanto que los egipcios después querían matarlo. ¿Y qué ocurrió? Preservaron a Israel como el espacio sagrado de Dios. ¿Con qué propósito? Para exaltar a Dios en todo esto. Casi todas las historias bíblicas se pueden conectar con una o dos de estas esferas. Ok. Entonces, tenemos en los convenios, vamos a hablar de la primera esfera. Y termino en 15 minutos, se lo prometo. Ya no puedo más. Café se me acabó. Soberano y vasallo, eso lo hablamos nosotros ayer, ¿verdad que sí? Éxodo 20, Deuteronomio y Josué 24 son documentos legales renovando un convenio. Concesión son regalos que Dios da. Dios, cuando un rey da un regalo, nadie se lo puede quitar y él no lo puede volver a tomar. La tierra es un regalo, la descendencia de Abraham es un regalo para él, el sacerdocio es un regalo, el reinado es un regalo que le dio a David y la salvación es el don que él nos ha dado por nuestra lealtad. Convenios de igualdad, convenios de estatus, un pueblo con autonomía. Y también los mandamientos nos define como un pueblo separado para Dios. Génesis capítulo 18 dice, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa,
por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Ok, esa profecía se cumple con ustedes, porque ustedes son mexicanos. Y de repente ahora están sirviendo al Dios de Israel, a través de la promesa que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces no queremos la identidad de Israel, queremos salvación de Israel, redención de Israel. Pero manejarnos como el pueblo de Dios, porque requiere persecución, porque los judíos siempre van a ser perseguidos. Porque somos testigos de que el Dios de Israel tiene soberanía sobre la tierra y la muerte. Entonces somos una amenaza para el enemigo. Pero podemos estar escondiditos, tranquilitos, siempre proclamando su fidelidad y hasta que venga la gran tribulación y ahí olvídalo. Mira, el versículo 19. Para eso lo elegí. Miran las palabras. Para eso Dios eligió a Abraham, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo, justicia y bondad. Pero es interesante, para proteger el camino de Adonai. Ahí no lo dice, pero en la versión, puede buscarla por favor, dice para proteger el camino de Adonai. Es interesante que en el principio, en el libro de Hechos, Hechos, capítulo 24, 26, 14, dice que Pablo está hablando a los líderes y dice, ustedes que llaman a esto herejía, el camino, el cual llaman herejía. El camino, ¿por qué le llamaban el camino? No era cristianismo, el camino. De ahí fue que yo elegí los del camino, para regresar al convenio, a hacer justicia y bondad. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Perfecto. Entonces, él gobierna con justicia y bondad, pero está el ámbito civil y está el ámbito real. El sacerdocio y el reinado es ámbito real. Tiene unas leyes separadas que nosotros no podemos tocar. Honor y vergüenza. Esta es la otra esfera. Honor y vergüenza. Honor adquirido. Ok. También tenemos lo que es el estatus de honor revertido. El hijo pródigo cae bajo esa. Como él era el hijo, se fue a las naciones, se profanó y después se le revirtió el honor. El padre lo recibió. Todos hablamos del hijo pródigo, ¿verdad que sí? ¿Por qué no hablamos del hijo mayor? Él lo hizo peor, porque él estaba en la familia, estaba en la casa, se quedó, pero cuando regresó el hermano menor, él se enojó, avergonzó a su padre. Siempre hablamos del hijo pródigo, nunca del hijo mayor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Regresando como el hijo pródigo, y cuando regresamos a la casa del padre, los hermanos mayores no quieren venir a recibirnos. El mismo patrón. ¿Ok? Ok, después tenemos honor por juramento y honor adscrito. Eso seguimos. ¿Ok? Estudiamos la casa del rey y la jerarquía. Hay una jerarquía, hay un protocolo y hay conceptos de santidad. Cosas que tenemos que estudiar. Jerarquía, protocolo y conceptos de Kedushá, santidad. Estudios del templo. Cuando uno estudia el templo, yo le voy a dejar el PowerPoint. I'll leave the PowerPoint with you. Y así ustedes lo pueden tener. Cuando se estudia el templo, consideran topografía del templo, geografía, historia, los estudios rabínicos como la Mishnah, Midot, Tamid, Yomá, que fueron escritos por una persona que estuvo allí en el primer siglo, Eliezer ben Yaakov. Arqueología bíblica, historia bíblica y templo en el antiguo Medio Oriente. Todos esos temas tuve yo que estudiar para presentar lo que es el templo con ustedes. Eso es algo que he tenido que hacer los últimos 15 años. Por cierto, en una semana comienzo mi doctorado. Tengo que hacer ahora la tesis para el doctorado. Todo lo que yo les vengo explicando hoy y ayer es parte de mi tesis, porque necesitamos validar la información. ¿Ok? Próximo. Estudio del templo, función del templo como espacio sagrado. Las ofrendas, ¿qué representan las ofrendas? Las fiestas, el mensaje profético de las fiestas. ¿Tú sabes que la Biblia te dice cuándo el Mesías va a venir? A la agricultura te lo dice. El libro de Apocalipsis capítulo 12 lo dice. Me quedan 10 minutos. No estás aburrido, ¿verdad que no? Ok, vamos a Apocalipsis capítulo
14. Yo también. Pero me veo joven. Hermana, nunca se me va a olvidar usted. Me hizo sentir bien ayer, así que Monterrey es mi lugar favorito ya. Porque me veo joven. No, tranquila, no se preocupe. Pero ustedes han sido muy amables con nosotros. ¿Cuál era? Apocalipsis, ¿qué? 14. Versículo 14. Léalo para que usted vea. Envíame la imagen de lo que es tienen la imagen de las especies cuando se dan en Israel. Búscalo, por favor. Léelo, por favor. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Eso lo hablamos ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ok, siga. que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está Del templo. Está el altar, está el templo, están trompetas. El área del templo nunca la estudiamos. Está hablando ¿qué? De las fiestas. Sigue. que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y Ok, las uvas están maduras. Tú lo lees y tú dices, interesante, te acaba de decir cuándo el Mashiach va a regresar. Pero no lo dice en un vocabulario literal, está utilizando el vocabulario agrícola de las fiestas. Quiere decir que la fiesta tiene un contexto profético. Si no estudia las fiestas, con todo respeto, should I talk about rapture stuff? I don't know what you believe. Aleluya. You know, every day I like you more, you know. Ok, muchas personas hablan del rapto antes de la gran tribulación. Y dice, puede venir en cualquier momento. La Biblia no dice eso. Entonces, ¿cuántos de ustedes han estudiado el ciclo agrario del Levante? El ciclo agrícola del Medio Oriente. Mucha gente no lo estudia. Leemos esos versículos, pero te acaba de decir cuándo el Mashiach va a venir. Vamos a ver, vamos a estudiarlo. Ok, dice, si comenzamos acá, vemos los meses, septiembre, octubre, porque septiembre comienza lo que es el tiempo agrícola. Ok, dice, fiestas y festivales, trompetas, el día de expiación es estación seca. Ok, dedicación, Hanukkah, la dedicación del templo, del altar. Ok, después está Purim, febrero y marzo. Después viene Pascua y después viene Pentecostés. Pero mira, todo está conectado con la lluvia. Las lluvias tempranas, cuando habla acerca de las lluvias tardías y las lluvias tempranas, ahora sabemos qué tiempo del año habla. Si dice las lluvias tempranas, está hablando de Tishri. Las lluvias tardías es de primavera, Pascua, febrero y marzo. Ya sabemos el tiempo del año. Esa es una forma de entender la Biblia. Las lluvias tardías, ok, Pascua. Sabemos que está en ese tiempo. Dice marzo y abril. Sequía de nuevo. Entonces, mira qué interesante. Vamos a ver la cosecha. La cosecha de Tishri, la cebada aquí comienza en agrícola. Abril, marzo, abril. Para Pascua. La historia de Ruth, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió la historia de Ruth? ¿Qué tiempo del año ocurrió la historia de Ruth? Tenemos que saber esto. Shavuot. Leemos el libro de Ruth. Comienza cuando empezaron con la cebada y terminó con el trigo. Quiere decir que ocurrió entre abril hasta Pentecostés. Y por eso la historia de Ruth se lee en la sinagoga en el día de Pentecostés. Ya podemos trazar el tiempo, ya sabemos cuándo ocurrió. No es una historia por una historia. Ok, seguimos. Entonces, dice, entonces habla de uvas. Los primeros higos ocurren en junio. Recuérdate, Yeshua, ¿qué hizo con la higuera? Ok, y dice, las uvas
Comienzan, las primeras uvas son en julio y agosto, pero termina la cosecha en septiembre y en Tishri. Cuando yo voy a Israel, que es en noviembre, ya han colectado todas las uvas antes de Sukkot. La Biblia te acaba de decir cuándo el Mesías va a regresar. Pero si no entendemos las fiestas, si no entendemos el vocabulario de las fiestas, proféticamente vamos a estar esperando en cualquier momento y Dios no deja a su pueblo en oscuridad porque no estamos durmiendo, estamos despiertos. Tenemos que entender el vocabulario bíblico para estar informados. ¿Cuántos de ustedes no habían visto eso anteriormente? Sí, por eso, sí, antes entre Yom Teruah y Yom Kippur, en un jubileo. ¿Cómo yo lo sé? Pregúntame, ¿cómo tú lo sabes? Sí. Hagan preguntas, no me hacen preguntas. Lo que acabo de decir es revolucionario. ¿Cómo tú sabes? Porque dice, el sonido de la gran trompeta. La última trompeta es la expresión idiomática del día de trompetas. Y el sonido de la gran trompeta es Yom Kippur, cuando se celebra y se declara el jubileo, el shofar. Porque el jubileo se declaraba una vez en un ciclo de 50 años. Cuando se acababa el servicio de Yom Kippur, sonaba el shofar. Y ahí todo el mundo sabía que era el jubileo. Y eso ocurría en un ciclo de 50 años nada más. Una vez en 50 años se hacía en Yom Kippur. Por eso los judíos no suenan el shofar. Como no saben cuándo es jubileo. Algunas comunidades lo hacen porque no sabemos cuándo es jubileo. Ahora imagina, pregunta, si tenemos que reconocer el sonido del shofar para conocer la venida del Mesías, ¿cuál es el sonido del shofar y por qué no lo aprendemos? Que es lógico. Yo una vez tenía un video, un audio, y estaba escuchando la música mesiánica y tenía el sonido del shofar. Eso fue en el 1999. Y yo estaba tan entusiasmado porque yo decía, ¡wow! Por primera vez entiendo el sonido del shofar. Yo fui a este lugar en Orlando, que ya lo destruyeron. Se llamaba The Bible and... No, perdón. ¿Cómo se llamaba ese lugar? En Orlando, un lugar que era como un parque, pero todo era temático hebraico. Bien interesante. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese lugar? Wow, se me olvidó. Entonces, cuando voy caminando, era el tiempo de Yom Teruah, Yom Kippur. ¿Ok? Y de repente voy caminando y por un tiempo se me olvidó dónde estaba. Estoy mirando y sonó el shofar, porque estaban sonando el shofar a través del día. Y yo hice literalmente eso. Sonó el shofar y yo empecé. Y de repente capté y empecé a mirar a la gente y todo el mundo caminando como si nada. Y yo aprendí una gran lección. Mucha gente no va a reconocer el llamado del shofar. No es una trompeta regular y no es uno de los shofares largos. Es el carnero y tiene un sonido muy distintivo. Amén. Ok, familia. Ya no puedo más. Así que yo espero que... En el primer siglo, cuando yo estudio el primer siglo, esto es lo que yo estudio. Contexto cultural del primer siglo. Estos son todos los temas que he podido sacar hasta el momento. ¿Ok? Culto imperial, reciprocidad, castas sociales en el Imperio Romano. El libro de Gálatas, específicamente en lo que es culto imperial y las castas sociales, tiene sentido. Porque no hay ni judío ni griego, ni mujer ni hombre, ni esclavo ni libre, porque todos somos unos. Está hablando del contexto de las castas en el mundo greco-romano. Muy interesante. Grupos religiosos y políticos en Israel. Los celotes, fariseos, saduceos, herodianos, nazarenos. ¿Cuál más? Sicarios, todo eso es importante. Honor y vergüenza en la cultura del primer siglo. La ley romana, es importante entenderlo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la ley criminal de Roma? Es importante estudiarlo. ¿Verdad que interesante cuando lo estudias? ¿Ah? ¿Habla más alto? Entonces tú estás notando que muchas de las leyes se derivan de eso. Ahora, como la entiendes,
Cuando leas la Biblia, contrasta las cartas de Pablo con la ley romana y vas a entender una cosa bien interesante. ¿Okay? Está la mitología romana, religión greco-romana, protocolos de comida en el primer siglo, patrón y clientela en el primer siglo y los evangelios. Mucho que estudiar. Entonces, yo personalmente no me voy a enfocar en temas que no edifican, porque no me va a guiar a poder acercarme más al Eterno. Pregunta, ¿cuántas cosas pudimos aprender en el día de hoy de la Biblia? ¿Cuántas cosas ustedes no habían estado al tanto, no porque no quieren aprenderlo, sino porque no han tenido una guía fundamental para ayudarlos? Ese es el propósito de yo estar aquí y trabajar en conjunto con el pastor. ¿Cómo podemos compartir la información para que ustedes se beneficien y podamos crecer y entender la Biblia mejor? Pero no me crean a mí. Usted vaya y haga su tarea. Busque, valide, verifique. El momento que usted lo valide y pueda validar su posición, no hay quien lo mueva de ese lugar. La religión quiere manipularte. La información, la educación elimina la manipulación. Cuando yo tengo muchos enemigos. ¿Usted sabe por qué? Porque enseño el mandamiento. Muy pocas congregaciones en Raíces Hebreas literalmente enseñan el mandamiento. Te lo digo porque llevo mucho tiempo en esto y cuando voy a congregaciones a través del mundo, en el Shabbat, no hablan del mandamiento. Por cierto, hace 2 semanas, una de las parashá, una de las porciones semanales tenía 74 mandamientos en ellos. Todos legales y la mitad conectada con el templo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? ¿Tú estudiaste leyes? Perfecto. Wow. Ok, tú vas a entender la Biblia. Cuando leas los 5 libros de Moisés, léelo en el contexto legal, no religioso. Y tú vas a ver cómo tú dices, wow. Si te doy Deuteronomio, ¿qué tipo de ley estudiaste? Interesante. Ok. Habla más alto. ¿Viste cómo conectaste? Ahora, mira, rapidito, voy a leer mitad de un versículo. Mitad de unos versículos aquí, ¿ok? Quiero que lo veas desde el punto de vista legal. Ok. Porque la gente no quiere lo que es un cuerpo jurídico. Cada gobierno tiene una corte suprema. Israel también. Deuteronomio capítulo 16. Y con esto termino. Versículo 18 al 21 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Adonai tu Elohim te da, en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Okay? Te da que tiene que tener leyes, una corte suprema. Todo el mundo está de acuerdo con eso en tu país, menos las personas que están en raíces hebreas. No quieren ningún tipo de dirección ni corrección. Entonces, Deuteronomio 17. ¿Okay? Y no sé si lo has podido leer, pero el Deuteronomio 17, versículo 8 en adelante, dice: cuando alguna cosa sea difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, ahí requiere ley. Son diferentes y también está la intención, ¿verdad? Entonces dice, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en un litigio cualquiera en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escoja, Jerusalén, y pondrás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones y preguntarás. Ellos te indicarán el fallo justo y harás según la sentencia que te digan los del lugar que Adonai escoja. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a la diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Dios, de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no actuará con más insolencia. ¿Eso es legal?
No, entiendo. En la Biblia. ¿Notaron lo que dijo? Aquí no. Exacto. Aquí eso no se puede hacer porque no estamos viviendo una teocracia. Es en Israel, si estamos bajo la teocracia, va a haber un cuerpo judicial. Quiere decir que de acuerdo a esto, como un abogado. Ven para que te escuchen. Oh, no, yo entiendo porque esto es el mismo concepto se usa en la Corte Suprema. Cuando un juez hace una declaración legal, uno no la puede cambiar. Tiene que haber otro que haga otra cosa. Pero yo personalmente no puedo cambiar las leyes del mandamiento. ¿Usted puede cambiar las leyes usted mismo? ¿Un abogado puede cambiar la ley? Entonces, ¿por qué cambiamos los mandamientos? ¿Por qué cambiaron el sábado al domingo? ¿Por qué no queremos guardar los mandamientos? Él lo sabe. Cuando Dios dijo, estos son mis mandamientos, legalmente, como Él es el juez de la creación, si nosotros no obedecemos lo que quiere decir, ¿cuál es la penalidad? Porque es rebelión contra Dios. Esto es legal. Cuando vemos nosotros la Biblia como un documento legal, nuestra vida va a cambiar. Ya no es religión. Es un estilo de vida de acuerdo a las leyes establecidas. La corrupción es lo que daña a todo país. No es la ley, es la corrupción de la persona. No cambia. Y nosotros entramos y cambiamos todo, porque no entendemos la ley. Ahora, si usted estudia los 5 libros de Moisés, específicamente el libro de Éxodo, capítulo 13 en adelante, y hasta el libro de Deuteronomio, vas a ver una gran legalidad, tu vida va a cambiar. Porque te vas a dar cuenta que hay cosas que no puedes, por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, solamente los que tienen el derecho judicial de determinar las fiestas y las cosas sagradas son los sacerdotes. Entonces nadie tiene la jurisdicción de poder cambiar algo que Dios estableció y le dio a ellos la autoridad jurídica de cambiar. Si se cambia, ¿qué ocurre? Usurpación, ¿verdad que sí? Nosotros no podemos usurpar a los mandamientos de Dios. ¿Serio? Y después nos preguntamos por qué tenemos tanto caos. ¿Ve? Entonces, gracias al Eterno, que en un momento dado usted creyó, yo creí eso también. Y en nuestra ignorancia hicimos un clamor. Tiene que haber más. Señor, tengo hambre, tengo sed. Y en ese momento dado, el Eterno envió una persona que le dijo, oye, ¿tú has escuchado la Torah? ¿Tú has escuchado a Yeshua? ¿Tú has escuchado los mandamientos? Y al principio lo peleábamos. Y después poco a poco empezamos a validar. Amén. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Te agradezco en mi corazón por el privilegio de venir a Monterrey para poder conocer a este pueblo que quiere y busca de ti. Padre amado, te quiero agradecer por el gran privilegio de poder compartir con ellos lo que me estás dando. Que ellos se le abra el entendimiento, el corazón, discernimiento, que validen la información con el propósito de que se acerquen más a ti. Que te adoren, que te respeten, que te reverencien, que te alaben y que reconozcan el honor de ser partícipes de tu reino. Gracias, mi Rey, por el privilegio de servirte y te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, que nos ha dado el honor de ser la puerta para poder entrar a tu reino, para glorificar tu santo nombre. Levanta nuestro conocimiento, ayúdanos. Levanta a otros hombres y jóvenes y damas que puedan levantar tu estandarte, tu bandera y levantar tu palabra en alto y reverenciar y respetarte a ti, mi Rey, como tú mereces ser respetado. En el nombre de Yeshua pedimos estas cosas. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. De verdad que es un honor.